El juez escuchaba a la amante sonreír, hasta que la esposa grávida habló de la herencia. El sonido llegó como un puñal atravesando el aire matutino de Madrid. Un ping suave, casi inocente, del tablet que descansaba sobre la mesa de mármol de la cocina. Marta Villena no levantó la vista inmediatamente de su taza de té de jengibre, el único remedio que calmaba las náuseas del 6º mes de embarazo. Pero algo en aquel eco digital la inquietó. Rodrigo había salido temprano. Reunión con inversores, había dicho, besándole distraídamente la frente antes de desaparecer por la puerta principal de su piso en Salamanca. 12 años de matrimonio le habían enseñado a Marta a leer los silencios de su marido, y últimamente, esos silencios se habían vuelto ensordecedores. El tablet volvió a sonar. Esta vez, Marta deslizó el dedo sobre la pantalla. Una notificación automática del calendario compartido apareció ante sus ojos. Cena romántica con C. Hotel Villarreal, 21:00 horas. Marta sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor. Con dedos que comenzaban a temblar, tocó la entrada del calendario. La aplicación se expandió, revelando meses de citas que nunca había visto. Restaurantes donde nunca habían cenado juntos. Hoteles que no reconocía. Y siempre la misma inicial. C. Celia. Susurró, y su voz se quebró como cristal contra el suelo. Celia Fuentes, la consultora de imagen que Rodrigo había contratado hacía 8 meses para modernizar la identidad corporativa de los hoteles familiares. Una mujer de 30 años, elegante como una modelo de revista, con sonrisa calculada y ojos que brillaban cuando hablaba de nuevas direcciones para la empresa. Marta recordó las cenas de trabajo que se habían vuelto frecuentes, las llamadas nocturnas, urgentes, los fines de semana en los que Rodrigo inspeccionaba personalmente las reformas de los hoteles, siempre con Celia a su lado, siempre con esa sonrisa que ahora entendía no era profesional. Su mano libre se posó instintivamente sobre su vientre abultado, donde su hijo, crecía ajeno a la traición que se desmoronaba sobre sus cabezas. El tablet siguió revelando secretos como una caja de Pandora digital, reservas de viajes que ella no había hecho, facturas de regalos que nunca había recibido, y peor aún, documentos legales, contratos de la empresa familiar que habían sido modificados sin su conocimiento, donde su nombre había sido sutilmente eliminado de varios cargos directivos. Marta se levantó lentamente, sosteniendo el tablet contra su pecho. Sus piernas flaquearon, pero no por el embarazo. Caminó hasta el ventanal que daba a la calle Serrano y observó el tráfico matutino. Madrid despertaba como cualquier otro día, indiferente a que su mundo acabara de colapsar. 12 años, murmuró, viendo su reflejo en el cristal. 12 años construyendo esto juntos. Pero mientras las lágrimas amenazaban con brotar, algo más profundo se encendió en su interior. Una llama fría, calculada. Marta Villena no era una mujer que se quebrara fácilmente. Había ayudado a construir un imperio desde cero tras la muerte de su suegro. Conocía cada contrato, cada cláusula, cada documento legal que sustentaba la fortuna familiar. Y entonces lo recordó. La carta, la maldita carta que don Julián había dejado sellada en su testamento, con instrucciones específicas que solo ella había leído completamente. Rodrigo había estado demasiado dolido por la muerte de su padre para revisar los detalles legales menores. Una sonrisa fantasmal cruzó el rostro de Marta mientras acariciaba su vientre. Tu abuelo era más astuto de lo que todos creían, pequeño, susurró. Y tu madre también. El tablet sonó una vez más. Una nueva notificación. Esta vez era un mensaje directo de Rodrigo. Llegaré tarde. No me esperes despierta. Marta tecleó lentamente su respuesta. No te preocupes. Tengo mucho que leer esta noche. Envió el mensaje y caminó hacia el despacho de Rodrigo, donde guardaba todos los documentos familiares en una caja fuerte, que creía que ella no conocía la combinación. Error. Ella conocía todos los secretos de esa casa, todos excepto el que acababa de descubrir, pero ahora que lo sabía, era hora de que Rodrigo y Celia conocieran los suyos. ¿Qué harías si descubrieras que tu marido te está traicionando justo cuando estás embarazada de 6 meses? Pero también encontraras un documento secreto que podría cambiarlo todo. ¿Te vengarías inmediatamente o esperarías el momento perfecto para atacar? Deja tu respuesta en los comentarios.
Marta está a punto de tomar una decisión que nadie se espera. La caja fuerte se abrió con un clic metálico que resonó como una promesa en el silencio del despacho. Marta había visto a Rodrigo abrir esa combinación cientos de veces sin prestar atención. La fecha de nacimiento de don Julián, seguida del año en que fundó la empresa. Hombres tan predecibles en sus sentimentalismos. Sus dedos se movieron entre carpetas ordenadas alfabéticamente hasta encontrar lo que buscaba. El testamento oficial de don Julián Villena, pero no el documento que habían leído en el notario 5 años atrás. Este era diferente, más grueso, con sellos adicionales y un sobre lacrado que nunca había sido abierto, para ser entregado únicamente a la nuera que demuestre lealtad a la familia Villena, leyó en la letra elegante del patriarca. Una sonrisa amarga cruzó sus labios. Don Julián había sido un hombre de mundo, un empresario que había visto demasiadas fortunas destruidas por mujeres ambiciosas y hijos ingratos. Aparentemente, había decidido proteger su legado de una forma que ni siquiera Rodrigo conocía. Marta rompió el lacre con cuidado y desplegó 3 hojas de papel oficial. Sus ojos se expandieron mientras leía cada línea, cada cláusula, cada palabra que Rodrigo había ignorado por dolor o por arrogancia. Cláusula 47. El 50% de las acciones de Hoteles Villena S.L. solo podrá ser transferido a un heredero biológico legítimo. Cláusula 48. En caso de que el heredero principal abandone a su esposa embarazada sin justificación legal, perderá automáticamente la presidencia de la holding familiar. Cláusula 49. Si se comprueba infidelidad pública y documentada del heredero durante el matrimonio, su participación societaria será transferida inmediatamente a la esposa legítima en el momento de la infracción. Marta tuvo que sentarse. Las náuseas del embarazo se mezclaron con una emoción que no había sentido en meses. Esperanza. Don Julián no solo había protegido el patrimonio familiar, había protegido específicamente a la mujer que llevara en sus entrañas el futuro de los Villena. El sonido de llaves en la puerta principal la sobresaltó. Rodrigo había regresado. Rápidamente, Marta fotografió cada página del testamento con su móvil, guardó los documentos exactamente como los había encontrado y cerró la caja fuerte. Cuando Rodrigo entró al despacho, ella estaba sentada tranquilamente en el sofá de cuero, leyendo una revista de maternidad. «¿Qué haces aquí tan tarde?», preguntó él, aflojándose la corbata con gesto cansado. Buscaba el número del ginecólogo. Se me había olvidado la próxima cita. Mintió Marta sin levantar la vista. «¿Cómo fue tu reunión con los inversores?». Rodrigo titubeó apenas un segundo, pero fue suficiente. «Bien, muy productiva. Hemos cerrado el acuerdo para el Hotel de Valencia». Otra mentira. Marta sabía que no había inversores esa noche, solo Celia y sus labios, probablemente manchando las sábanas del Hotel Villarreal, mientras planificaban el futuro que jamás tendrían. «Me alegro», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu padre estaría orgulloso de ver cómo has expandido su legado». Rodrigo se acercó y le besó la frente distraídamente, como había hecho esa mañana. Pero esta vez, Marta sintió el perfume extraño que se aferraba a su camisa, un aroma floral y empalagoso que reconoció inmediatamente, el mismo que Celia llevaba en todas las reuniones de trabajo. «Voy a ducharme», murmuró él. «Ha sido un día muy largo». Cuando Rodrigo desapareció por el pasillo, Marta volvió a sonreír. Esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos. Se llevó una mano al vientre y susurró: «Tu papá cree que es muy listo, pequeño. Pero tu bisabuelo era más astuto que todos nosotros juntos». Aquella noche, mientras Rodrigo dormía con la conciencia aparentemente tranquila, Marta permaneció despierta revisando cada detalle legal, calculando tiempos, planeando movimientos. Al amanecer, había tomado una decisión. No confrontaría a Rodrigo en privado, no haría escenas dramáticas ni súplicas desesperadas, no le daría la oportunidad de inventar excusas o manipular la situación. Llamaría a su abogado, pediría el divorcio, y esperaría pacientemente a que Rodrigo y Celia cometieran el error de subestimarla en público. Porque había aprendido algo importante esa noche: la venganza silenciosa era mucho más devastadora que las lágrimas. Y don Julián le había dado todas las armas que necesitaba. Marta eligió el momento con la precisión de un cirujano. La junta mensual de accionistas siempre se celebraba en el salón principal del Hotel Villena Madrid.
el buque insignia de la cadena familiar. Esta vez, había decidido asistir por primera vez en meses, alegando que quería mantenerse activa durante el embarazo. Rodrigo había intentado disuadirla. «Amor, estás en el 7º mes. Deberías descansar», le había dicho esa mañana, mientras se ajustaba los gemelos dorados que le había regalado su padre. «Estas reuniones son muy aburridas para ti». «Tonterías», respondió Marta, deslizándose un vestido azul marino que realzaba su vientre sin hacerla ver frágil. «Es mi empresa también, y nuestro hijo debería empezar a conocer el negocio familiar desde ahora». Lo que Rodrigo no sabía era que Marta había invitado discretamente a 3 personas adicionales: el notario que había registrado el testamento de don Julián, el contador principal de la empresa y su propio abogado matrimonialista. La sala de juntas bullía con la charla habitual de los 12 accionistas menores cuando Rodrigo hizo su entrada triunfal. Pero no venía solo. Celia Fuentes caminaba a su lado con la confianza de quien ya se considera dueña del lugar. Llevaba un traje blanco inmaculado, tacones que resonaban como martillazos contra el mármol, y una sonrisa que prometía renovaciones. Renovaciones que, aparentemente, incluían reemplazar a la esposa embarazada. «Buenos días a todos», anunció Rodrigo. «Como saben, hemos invitado a Celia para presentar las nuevas estrategias de imagen corporativa que implementaremos el próximo trimestre». Celia se acercó al proyector con la gracia de una modelo. Su presentación comenzó con palabras como modernización, rejuvenecimiento y nueva dirección. Pero entre líneas, Marta escuchaba un mensaje diferente. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. «Como pueden ver», continuó Celia, haciendo clic en una diapositiva, «propongo eliminar algunos elementos anticuados de nuestra imagen. El logo actual, por ejemplo, tiene demasiadas referencias al pasado. Necesitamos algo más fresco, más contemporáneo». El logo que quería cambiar había sido diseñado por don Julián en persona. Era el símbolo de 4 generaciones de trabajo. Marta observó las caras de los accionistas mayores. Varios fruncieron el ceño, pero Rodrigo asentía como un cachorro obediente. «Excelente propuesta», dijo él. «También creo que es momento de renovar algunos cargos directivos. Algunas personas se han vuelto demasiado cómodas en sus posiciones». Sus ojos se posaron brevemente en Marta. El mensaje era claro. Celia sonrió con dulzura venenosa. «Exactamente. A veces, para que una empresa crezca, es necesario que ciertas personas se aparten, especialmente cuando hay circunstancias personales que pueden interferir con la toma de decisiones profesionales». Sus ojos se dirigieron deliberadamente al vientre de Marta. El silencio en la sala se volvió denso. Los accionistas intercambiaron miradas incómodas. Estaban presenciando algo más que una presentación corporativa. Estaban viendo un golpe de estado doméstico. Marta se puso de pie lentamente. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. «Disculpen la interrupción», dijo con voz serena, «pero antes de continuar con estas fascinantes propuestas, me gustaría aclarar algunos puntos legales que quizás hayan pasado desapercibidos». Rodrigo frunció el ceño. «Marta, este no es el momento para...» «Al contrario», lo interrumpió ella. «Este es exactamente el momento perfecto». Marta se dirigió hacia la cabecera de la mesa, donde siempre se sentaba el presidente de la junta. Rodrigo la siguió con la mirada, confundido. «Verán», continuó Marta, sacando una carpeta de su bolso. «He estado revisando algunos documentos que, aparentemente, no todos conocemos completamente». Celia intercambió una mirada nerviosa con Rodrigo. «¿Qué documentos?», preguntó él con voz tensa. «El testamento completo de tu padre», respondió Marta. «El verdadero testamento. No solo la versión resumida que leímos hace 5 años». La sangre se drenó del rostro de Rodrigo. «Eso es imposible. Yo revisé todo». «Aparentemente, no todo», sonrió Marta. «¿Sabías que tu padre dejó cláusulas muy específicas sobre la fidelidad matrimonial y la protección de los herederos legítimos?» Celia se puso pálida. Sus labios perfectamente pintados se abrieron ligeramente, pero no salió sonido alguno. «Marta, esto es ridículo», tartamudeó Rodrigo. «Estás embarazada, estás emocional». «¿Emocional?», rió Marta. «Querido, nunca he estado más lúcida en mi vida». Se dirigió al notario, que había permanecido silencioso en una esquina. «Señor Mendoza, ¿podría usted confirmar la autenticidad de estos documentos?». El notario se acercó.
Revisó los papeles y asintió solemnemente. Todo está en orden, señora Villena. Las cláusulas son legalmente vinculantes. Rodrigo se aferró al respaldo de su silla. ¿Qué cláusulas? Marta sonrió como un gato que hubiera atrapado 2 ratones a la vez. Oh, mi amor, vas a descubrirlo muy pronto. Y tú también, Celia. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos sabían que acababan de presenciar el primer movimiento de una partida de ajedrez que Rodrigo y Celia ni siquiera sabían que estaban jugando, y ya habían perdido. El aire en la sala de juntas se había espesado como melaza. Rodrigo intentaba mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraba al respaldo de la silla presidencial que, sin saberlo, ya no le pertenecía. Celia había perdido por completo su máscara de seguridad profesional. Sus ojos se movían nerviosamente entre Marta y la puerta, como un animal acorralado buscando una vía de escape. Marta, por favor, balbuceó Rodrigo. Estás montando un espectáculo innecesario. Podemos hablar de esto en privado. ¿En privado? Repitió Marta con una sonrisa gélida. ¿Como hiciste tú durante 8 meses con tu consultora de imagen? Las palabras cayeron como latigazos sobre el silencio. Los accionistas intercambiaron miradas de sorpresa y disgusto. Algunos de ellos conocían a la familia desde que Rodrigo era un niño. Celia se irguió, intentando recuperar su aplomo. Señora Villena, no sé qué insinúa, pero mi relación con el señor Rodrigo es estrictamente profesional. ¿Profesional? Marta sacó su móvil y lo conectó al proyector que Celia había usado minutos antes. ¿Llamarías profesional a esto? La pantalla se iluminó con capturas del calendario compartido de Rodrigo. Cada cita íntima, cada encuentro secreto, cada reunión de trabajo en hoteles románticos quedó expuesta ante los ojos de toda la junta directiva. Cena romántica con C. Hotel Villarreal. Fin de semana en Toledo con C. Escapada a Segovia, solo nosotros 2. El rostro de Celia se tornó del color de la cera. Rodrigo intentó acercarse al proyector, pero Marta lo detuvo con una mirada que podría haber congelado el Mediterráneo. Siéntate, Rodrigo. No hemos terminado. Don Esteban Morales, el accionista de mayor edad y amigo personal de don Julián, se puso de pie con expresión de profundo disgusto. ¿Es esto cierto, muchacho? ¿Has estado engañando a tu esposa embarazada con esta mujer? Don Esteban, yo puedo explicar, tartamudeó Rodrigo. No hay nada que explicar, rugió el anciano. Tu padre se estaría revolviendo en su tumba. Celia intentó una última jugada desesperada. Esto es un malentendido. Rodrigo y yo simplemente desarrollamos sentimientos genuinos. El amor no puede controlarse y su matrimonio ya estaba roto, la interrumpió Marta. ¿Es eso lo que le dijiste a mi marido? ¿Que nuestro matrimonio estaba roto mientras yo llevaba a su hijo en el vientre? Celia abrió la boca, pero no salieron palabras. Había caído en la trampa perfecta. Marta se dirigió nuevamente al notario. Señor Mendoza, ¿podría leer en voz alta la cláusula 49 del testamento de don Julián Villena? El notario se aclaró la garganta y leyó con voz solemne. Si se comprueba infidelidad pública y documentada del heredero durante el matrimonio, su participación societaria será transferida inmediatamente a la esposa legítima en el momento de la infracción. Un murmullo de shock recorrió la sala. Rodrigo se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. Eso no puede ser legal, susurró. Oh, pero lo es, sonrió Marta. Y hay más. Señor Mendoza, la cláusula 48, por favor. En caso de que el heredero principal abandone a su esposa embarazada sin justificación legal, perderá automáticamente la presidencia de la holding familiar. Celia finalmente entendió la magnitud del desastre. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared. Rodrigo, gimió, me dijiste que todo estaba a tu nombre, que podríamos estar juntos. ¡Cállate!, le gritó él, perdiendo finalmente los estribos. No digas ni una palabra más. Pero era demasiado tarde. Ante los ojos de toda la junta directiva, Rodrigo acababa de confirmar que había planeado abandonar a su esposa embarazada por su amante. Don Esteban se puso de pie nuevamente, esta vez con autoridad patriarcal. Rodrigo Villena, como accionista fundador y amigo de tu padre, declaro que has deshonrado el nombre de esta familia. No mereces dirigir lo que don Julián construyó con honor. Otros accionistas comenzaron a asentir y murmurar su acuerdo. La humillación de Rodrigo era completa y pública.
Marta observó la escena con satisfacción silenciosa. Luego, con calma devastadora, pronunció las palabras que sellarían el destino de ambos. Como nueva presidenta de Hoteles Villena, según las cláusulas testamentarias legalmente vigentes, mi primera decisión ejecutiva es la siguiente. Celia Fuentes queda despedida inmediatamente de todos sus cargos. Y Rodrigo, tú ya no tienes autoridad alguna sobre esta empresa. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para pronunciar su golpe final. Oh, y Celia, espero que hayas disfrutado de esos hoteles de lujo, porque nunca más podrás permitírtelos. Salió de la sala dejando tras de sí a dos personas completamente destruidas, una junta directiva conmocionada, y el eco de una justicia que había tardado 8 meses en llegar, pero había valido la pena cada segundo de espera. 24 horas después de la junta directiva, Madrid se había convertido en un infierno particular para Rodrigo Villena y Celia Fuentes. La noticia había corrido como pólvora por los círculos empresariales de la capital. WhatsApps, llamadas telefónicas, cenas de sociedad, todos hablaban de lo mismo. El heredero Villena había sido despojado de su imperio por su propia esposa embarazada, después de que lo pillaran con las manos en la masa. Rodrigo despertó en el sofá de su despacho personal, el único lugar donde Marta le había permitido quedarse temporalmente, con el móvil ardiendo de notificaciones, mensajes de socios comerciales cancelando reuniones, llamadas de proveedores preguntando quién firmaría ahora los contratos. Y lo peor de todo, mensajes de conocidos fingiendo preocupación mientras disfrutaban secretamente de su caída. Marcó el número de Celia con dedos temblorosos. «Celia, necesitamos hablar. Esto es un desastre». «¿Un desastre?» La voz de Celia sonaba histérica al otro lado de la línea. «Rodrigo, me han echado de mi apartamento. El propietario dice que ya no puedo permitirme el alquiler sin trabajo. Todo Madrid sabe quién soy». Era cierto. Los medios económicos habían recogido la historia, no con nombres completos, pero con suficientes detalles para que cualquiera del sector identificara a los protagonistas. La consultora que intentó destronar a una embarazada se había convertido en trending topic en Twitter. «Tranquilízate», murmuró Rodrigo, aunque él mismo temblaba. «Podemos arreglar esto. Buscaré abogados. Impugnaré el testamento». «¿Con qué dinero?», le gritó Celia. «He perdido todos mis clientes. Nadie quiere trabajar con la mujer que intentó robar una empresa familiar, y tú ya no tienes acceso a las cuentas de la empresa». La realidad golpeó a Rodrigo como un martillo. Marta había movido ficha durante la noche. Sus tarjetas de crédito corporativas habían sido canceladas, su acceso a las oficinas, revocado. Incluso su coche de empresa había sido retirado esa madrugada. En el ático de Salamanca, Marta desayunaba tranquilamente mientras revisaba los informes que le enviaba su nuevo equipo legal. Su teléfono sonó. Era Carmen, su mejor amiga desde la universidad. «Marta, cielo, ¿has visto las noticias? Todo Madrid habla de ti. Estás arrasando en redes sociales. Las mujeres te están convirtiendo en un símbolo». Era verdad. Justicia para Marta había aparecido espontáneamente. Cientos de mujeres compartían la historia como un ejemplo de que la traición tenía consecuencias. «No era mi intención convertirme en un fenómeno viral», sonrió Marta, acariciando su vientre. «Solo quería que pagaran por lo que hicieron. Pues lo has conseguido. Celia Fuentes no va a encontrar trabajo ni como recepcionista después de esto. Y Rodrigo, bueno, don Esteban está contando a todo el mundo cómo deshonró la memoria de su padre. Mientras tanto, en un café de Malasaña, Celia intentaba desesperadamente contactar con antiguos clientes. Cada llamada terminaba igual. «Lo siento, Celia, pero después de lo que pasó con los Villena no podemos arriesgarnos. Entiendes que nuestra empresa valora la ética profesional. Quizás en unos años, cuando esto se olvide, pero Madrid nunca olvida, especialmente cuando se trata de una mujer que intentó destruir una familia respetada». Su teléfono sonó. Era Rodrigo otra vez. «Celia, tengo una idea. Podríamos irnos de Madrid, empezar de nuevo en otra ciudad». «¿Irnos?», rió amargamente. «¿Con qué dinero, Rodrigo? ¿No lo entiendes? No tengo nada. Y tú tampoco. Ya no eres el empresario millonario del que me enamoré». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Rodrigo se quedó en silencio al otro lado de la línea. «Entonces, ¿solo estabas conmigo por el dinero?», susurró él.
Celia se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. Rodrigo, no quise decir, sí quisiste, cortó él. Todo este tiempo, solo eras otra cazafortunas. Colgó el teléfono. En su despacho vacío, Rodrigo se miró en el espejo que había colgado don Julián décadas atrás. Su padre le había advertido 1000 veces sobre las mujeres que solo buscan dinero y posición social, pero él había sido demasiado arrogante para escuchar, y ahora había perdido todo. La empresa, la fortuna, la esposa que realmente lo amaba, el hijo que llevaba en su vientre, y también a la amante por la que había sacrificado todo. Su móvil vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando traicionas a quien te ama, el universo tiene formas creativas de cobrártelo. Espero que haya valido la pena. Una esposa que sabía leer testamentos. Rodrigo dejó caer el teléfono. Por primera vez en 8 meses, lloró. Pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde. En el ático, Marta se preparaba para la ecografía de rutina. Iba a conocer el sexo de su bebé. Sola, pero libre. Poderosa, pero justa. Y por primera vez en mucho tiempo, completamente en paz. 3 semanas después de la debacle, Madrid había convertido a Rodrigo Villena en un fantasma viviente. Cada restaurante donde había cenado como el rey de los hoteles, ahora le cerraba las puertas. Cada club social donde había presumido de su imperio familiar, ahora susurraba a sus espaldas. Caminaba por la Gran Vía como un mendigo de traje caro, con los zapatos gastados y el orgullo hecho jirones. Su móvil, que antes sonaba constantemente con ofertas de negocio, ahora permanecía en silencio sepulcral. Celia había desaparecido de Madrid 3 días atrás, sin una palabra, sin una despedida. Solo había dejado una nota en el apartamento compartido que ya no podían pagar. Esto no era lo que me prometiste. No puedo seguir siendo el hazmerreír de toda España. Rodrigo se detuvo frente al escaparate de una joyería en la calle Serrano. Allí, en primera fila, estaba expuesto el collar de diamantes que le había comprado a Celia por su cumpleaños, el mismo que ella había empeñado para pagar el tren a Barcelona. Disculpe, murmuró al joyero. Ese collar, yo lo compré aquí hace 2 meses. El hombre lo miró con una mezcla de reconocimiento y disgusto. Ah, sí, su amiga vino a venderlo la semana pasada. Dijo que necesitaba dinero urgentemente para irse de la ciudad. No parecía muy contenta con usted, si me permite el comentario. Rodrigo cerró los ojos. Hasta el joyero conocía su historia de humillación. Mientras tanto, en el Hospital Universitario La Paz, Marta se dirigía a su cita de control prenatal, pero no iba sola. Carmen la acompañaba junto con doña Mercedes, la madre de Marta, que había volado desde Valencia para estar con su hija. ¿Estás segura de que no quieres que Rodrigo sepa el sexo del bebé?, preguntó Carmen mientras esperaban en la consulta. Rodrigo perdió ese derecho cuando decidió que Celia era más importante que su familia, respondió Marta con firmeza. Mi hijo sabrá quién estuvo presente durante todo el embarazo. La ecografía reveló la noticia que Marta había estado esperando. Era un niño, un heredero legítimo para la fortuna Villena, el hijo que don Julián había protegido con sus cláusulas visionarias. Congratulaciones, señora Villena, sonrió la doctora. Su hijo está perfectamente sano y fuerte. Al salir del hospital, Marta encontró un mensaje inesperado en su móvil. Era de Rodrigo. Marta, por favor, necesito verte. Solo 5 minutos. Te lo suplico. Contra el consejo de Carmen, Marta decidió encontrarse con él, pero no en privado. Lo citó en el Café Central, el mismo lugar donde habían tenido su primera cita 15 años atrás. Un lugar público, lleno de testigos. Rodrigo llegó puntual pero irreconocible. Sus ojos tenían ojeras profundas, su traje estaba arrugado, y su cabello, antes perfectamente peinado, parecía el de un hombre que no había dormido en semanas. Marta, comenzó, con voz quebrada. Gracias por venir. Ella lo observó sin compasión. El hombre que una vez había sido el dueño de medio Madrid ahora temblaba como un niño castigado. Tienes 5 minutos, le dijo, consultando su reloj. Habla. Lo siento, susurró él. Siento todo, la traición, las mentiras, haber puesto en riesgo a nuestro hijo. Celia me manipuló, me hizo creer que nuestro matrimonio no tenía futuro. Lo interrumpió Marta. ¿Que una mujer embarazada era un estorbo para tu nueva vida? ¿Eso te hizo creer?
Rodrigo agachó la cabeza. Fui un idiota, un completo idiota. Pero podemos arreglarlo. Puedo cambiar, puedo... ¿Puedes qué? Rió Marta sin humor. ¿Recuperar la empresa que perdiste por traidor? ¿Borrar 8 meses de humillación? ¿Devolver la confianza que destruiste? ¿Puedo ser el padre que nuestro hijo merece? Mi hijo, lo corrigió ella. Ya no es nuestro hijo, Rodrigo. Es mi hijo. Tú decidiste que Celia era tu prioridad. Ahora vive con las consecuencias. Rodrigo intentó tomar su mano, pero Marta la retiró. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto? Continuó ella. Que Celia te dejó en cuanto descubrió que no eras el millonario que ella creía. Te usó, te exprimió, y cuando ya no le serviste, te desechó como a un trapo sucio. Las palabras fueron como dagas. Rodrigo no pudo responder. Mientras tanto, siguió Marta levantándose. Yo estoy prosperando. La empresa está en números récord. Los accionistas confían en mí, y mi hijo crecerá conociendo el verdadero valor de la lealtad y el honor. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para su golpe final. Ah, y Rodrigo. Don Esteban me comentó ayer que tu padre estaría orgulloso de mí. Dijo que finalmente alguien de la familia Villena había demostrado tener su carácter. Salió del café dejando a Rodrigo completamente destrozado, rodeado de clientes que habían reconocido al hombre, que una vez fue poderoso, y ahora no era más que una sombra de sí mismo. Esa noche, mientras Rodrigo vagaba solo por las calles de Madrid, Marta cenaba en su restaurante favorito con Carmen y su madre, planificando el futuro de su hijo. Un futuro donde la traición tenía precio, y ese precio se cobraba completo. 2 meses después del encuentro en el Café Central, Rodrigo Villena había tocado fondo de una manera que ni él mismo había imaginado posible. El apartamento de lujo en Salamanca había sido embargado, sus cuentas personales, congeladas por deudas acumuladas, su coche deportivo, vendido para pagar el alquiler de un estudio diminuto en Vallecas. Pero lo peor no era la ruina económica. Lo peor era el aislamiento social total. Esa mañana, mientras buscaba trabajo, algo que no había hecho en 15 años, se topó con Miguel Herrera, su antiguo socio en el negocio hotelero. Miguel fingió no verlo, pero Rodrigo lo alcanzó en la entrada del metro. Miguel, por favor, solo necesito 5 minutos de tu tiempo. Miguel se volvió con una expresión de disgusto genuino. ¿En serio, Rodrigo? ¿Después de lo que le hiciste a Marta? ¿Después de cómo deshonraste la memoria de tu padre? Cometí errores, pero... ¿errores? Miguel subió la voz atrayendo la atención de otros pasajeros. Traicionaste a la mujer que te dio los mejores años de su vida. La humillaste públicamente mientras llevaba a tu hijo en el vientre. Las personas comenzaron a reconocer a Rodrigo. Murmullos y miradas de reprobación se extendieron por la estación de metro. Mira a dónde has llegado, continuó Miguel. Tu padre construyó un imperio con honor, y tú lo perdiste todo por una cazafortunas que te abandonó en cuanto se acabó el dinero. Rodrigo intentó defenderse, pero Miguel no había terminado. ¿Sabes qué es lo más patético? Que Marta está llevando la empresa mejor que tú nunca lo hiciste. Ha abierto 3 hoteles nuevos en los últimos meses. Los beneficios han aumentado un 30%. Cada palabra era un puñal. Rodrigo sabía que era verdad porque había seguido las noticias empresariales obsesivamente, torturándose con el éxito de su ex esposa. ¿Y tu hijo? Miguel sonrió con crueldad. Marta anunció que será un niño, el verdadero heredero de los Villena, un niño que crecerá sabiendo que su padre lo abandonó por una mujer que solo buscaba dinero. Rodrigo se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. Vete, Rodrigo, terminó Miguel. Vete antes de que llame a seguridad. No quiero que asocien mi nombre con el tuyo. Esa misma tarde, mientras Rodrigo vagaba por las calles como un alma en pena, Marta presidía la inauguración del Hotel Villena Sevilla, el proyecto más ambicioso de la cadena. Los medios la fotografiaban radiante, con su vestido de maternidad elegante y una sonrisa que irradiaba confianza. Señora Villena, preguntó una periodista, ¿cómo se siente dirigiendo sola este imperio familiar? No estoy sola, respondió Marta, acariciando su vientre de 8 meses. Llevo conmigo la próxima generación de los Villena, y puedo asegurarles que este niño crecerá conociendo los valores que don Julián inculcó en esta empresa. Lealtad, honor y respeto. Las palabras resonaron en todos los medios. Era un mensaje directo y público sobre lo que significaba ser un verdadero Villena. Mientras tanto,
Celia había reaparecido en Barcelona, pero no como la consultora exitosa que había sido. Los rumores la habían seguido hasta Cataluña. Trabajaba ahora como dependienta en una boutique de segunda categoría, viviendo en un apartamento compartido con 2 estudiantes universitarias. Su nueva jefa, que había reconocido su nombre por los escándalos, la trataba con desprecio apenas disimulado. «Celia, necesito que limpies el almacén», le ordenó con tono autoritario, «y asegúrate de que quede perfecto. No tolero el trabajo mediocre de personas que han perdido su reputación profesional». Celia apretó los dientes y obedeció. Cada día era una humillación constante. Sus antiguas colegas de Madrid la habían bloqueado en redes sociales. Sus clientes anteriores no respondían sus llamadas. Y Rodrigo ni siquiera tenía dinero para visitarla. De vuelta en Madrid, Rodrigo intentó una última jugada desesperada. Contactó con un periodista de cotilleos, ofreciendo vender la verdadera historia de su matrimonio con Marta. Podría contar detalles íntimos, suplicó por teléfono, cosas que la pondrían en evidencia. El periodista se rió. ¿En serio, Villena? ¿Crees que alguien va a pagar por la versión del tipo que engañó a su esposa embarazada? Marta es un icono ahora. Las mujeres la adoran. Tú eres el villano de esta historia. Colgó el teléfono dejando a Rodrigo en el silencio de su estudio miserable. Esa noche, mientras Marta cenaba en el restaurante más exclusivo de Sevilla celebrando el éxito de la inauguración, Rodrigo comía un sándwich del supermercado en su cama deshecha, mirando por la ventana los edificios grises de Vallecas. Su teléfono vibró con una notificación de Instagram. Sin pensar, abrió la aplicación. Era una foto de Marta cortando la cinta del nuevo hotel, rodeada de autoridades y empresarios importantes. Los comentarios eran miles de felicitaciones y admiración. Rodrigo cerró la aplicación y lloró. Había perdido todo por una ilusión. Y lo peor era que sabía que se lo merecía. Completamente. El Hospital Universitario La Paz bullía de actividad aquella mañana de abril. Marta había ingresado en trabajo de parto durante la madrugada, y la noticia había corrido rápidamente por los círculos empresariales de Madrid. Don Esteban, Carmen, doña Mercedes y varios accionistas importantes aguardaban noticias en la sala de espera. Rodrigo se enteró por casualidad cuando escuchó a 2 mujeres comentarlo en la panadería donde compraba su desayuno diario, el más barato del menú. «Qué emocionante», decía una de ellas. «Por fin va a nacer el verdadero heredero de los Villena. Después de todo lo que esa pobre mujer sufrió con su marido infiel, mi hermana trabaja en el hospital», añadió la otra. «Dice que toda la alta sociedad madrileña está ahí esperando. Menos el padre, claro. Ese miserable ni se ha dignado a aparecer». Rodrigo sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Su hijo estaba naciendo, y él lo estaba descubriendo en una panadería de barrio, tratado como un extraño en la historia de su propia paternidad. Sin pensarlo 2 veces, cogió el metro hacia el hospital. Cuando llegó a la planta de maternidad, se encontró con una muralla humana de personas elegantes y periodistas que aguardaban el nacimiento del bebé Villena más esperado de la década. «Disculpe», se dirigió a una enfermera. Soy el padre del bebé. ¿Puedo...?» La enfermera lo miró de arriba abajo. Su aspecto desaliñado, su ropa barata y su barba de varios días no encajaban con la imagen que tenía de un Villena. «¿Usted es Rodrigo Villena?», preguntó con escepticismo. «Sí, bueno, ex marido de Marta, pero...» «Ah», la expresión de la enfermera cambió a desprecio puro. «Usted es el que la abandonó embarazada por otra mujer». El comentario resonó por el pasillo. Varias personas se volvieron para mirarlo, reconociéndolo. Los murmullos comenzaron inmediatamente. «¿Es él? ¿El que engañó a esa santa mujer? ¡Qué cara más dura! Venir ahora que nace el niño. Debería darle vergüenza». Don Esteban se acercó con paso firme y autoridad patriarcal. «Rodrigo Villena». Su voz cortó el aire como una navaja. «¿Qué haces aquí?» «Don Esteban, es mi hijo. Tengo derecho...» «¿Derecho?». El anciano se puso rojo de indignación. «Perdiste todos tus derechos cuando elegiste a esa cazafortunas sobre tu familia». La escena estaba atrayendo más atención. Periodistas comenzaron a sacar móviles para grabar. «¡Fuera de aquí!», gritó don Esteban. «No tienes nada que hacer en el nacimiento de un niño al que abandonaste antes de nacer». Carmen apareció desde el interior de la planta, con lágrimas de alegría en los ojos.
Ha nacido, anunció. Es un niño precioso. Marta está perfecta. Los aplausos y felicitaciones llenaron el pasillo. Rodrigo intentó acercarse, pero don Esteban le bloqueó el paso. Ese niño tiene un nombre, declaró el anciano en voz alta para que todos escucharan. Se llamará Julián Villena Herrera, como su bisabuelo, un hombre de honor. El mensaje era claro. El niño llevaría solo el apellido de su madre. Rodrigo había sido borrado oficialmente de la historia familiar. Don Esteban, por favor, suplicó Rodrigo. Solo quiero ver a mi hijo. Tu hijo te verá cuando sea mayor y pueda decidir por sí mismo si quiere conocer al hombre que abandonó a su madre, respondió Carmen con frialdad. Mientras tanto, no eres bienvenido aquí. Los periodistas comenzaron a acosarlo con preguntas. Señor Villena, ¿cómo se siente al ser excluido del nacimiento de su hijo? ¿Es cierto que su amante lo abandonó cuando perdió la fortuna? ¿Qué opina de que su exesposa sea ahora más exitosa que usted nunca? Rodrigo intentó huir, pero los periodistas lo siguieron hasta la calle. Las cámaras captaron cada momento de su humillación. El exempresario millonario, ahora convertido en un hombre roto, siendo expulsado del hospital donde nacía su propio hijo. Esa misma tarde, el vídeo era viral en todas las redes sociales. Rodrigo Villena expulsado se convirtió en trending topic. Los comentarios eran demoledores. ¡Qué patético! Viene ahora que ya nació el niño. Marta Villena es una reina. Ese hombre no merece ni verla. Espero que el niño nunca sepa quién es su padre biológico. Mientras tanto, en la habitación del hospital, Marta sostenía a su hijo con una sonrisa de felicidad absoluta. Pequeño Julián era perfecto, los ojos claros de la familia Villena, pero la determinación de su madre en cada gesto. Mira, pequeño, le susurró, eres el verdadero heredero, el que tu bisabuelo protegió con sus cláusulas sabias. Don Esteban entró en la habitación con una sonrisa orgullosa. Marta querida, el Consejo de Administración ha tomado una decisión unánime. Queremos nombrar oficialmente al pequeño Julián como heredero único de la fortuna Villena. Su padre biológico ya no existe legalmente para esta familia. Marta asintió con satisfacción. Era la justicia perfecta. Esa noche, mientras Madrid celebraba el nacimiento del nuevo heredero Villena, Rodrigo se sentaba solo en su estudio de Vallecas, viendo en televisión las imágenes de su propia humillación. Su hijo había nacido, y él era un completo extraño en su vida, para siempre. 6 meses después del nacimiento de Julián, el Palacio de Justicia de Madrid se había convertido en el escenario de la audiencia de divorcio más mediática de la década. Las colas de periodistas se extendían por toda la Plaza de las Salesas, y las redes sociales ardían con hashtags como Justicia para Marta y El Juicio del Siglo. Marta llegó al tribunal como una reina. Vestía un traje sastre azul marino que irradiaba poder y dignidad. Llevaba en brazos a pequeño Julián, ahora de 6 meses, con los ojos claros de los Villena pero la mirada inteligente de su madre, y la acompañaba un séquito de los abogados más prestigiosos de España. Rodrigo apareció 15 minutos tarde, solo, con un traje que había visto mejores épocas, y la expresión derrotada de quien ya sabe que ha perdido antes de empezar. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Celia Fuentes entró en la sala. La mujer que había aparecido meses atrás como una consultora elegante y segura, ahora era una sombra de sí misma. Su cabello, antes perfectamente peinado, colgaba sin vida sobre sus hombros. Su ropa barata y mal combinada delataba su nueva situación económica, y sus ojos tenían la desesperación de quien no tiene nada que perder. Excelencia, anunció el abogado de Rodrigo, la señorita Fuentes ha venido como testigo para aclarar que su relación con mi cliente fue malinterpretada. Marta sonrió. Su propio abogado se puso de pie. Excelencia, con el debido respeto, creo que la señorita Fuentes tiene mucho que aclarar. De hecho, tenemos pruebas de que su testimonio podría ser revelador. Celia fue llamada al estrado. Mientras caminaba, todos los ojos del tribunal la siguieron. Los susurros llenaron la sala cuando la gente notó su aspecto deteriorado. Señorita Fuentes, comenzó el abogado de Marta, ¿puede confirmar que mantuvo una relación sentimental con el señor Rodrigo Villena mientras él estaba casado con mi clienta? Celia miró nerviosamente hacia Rodrigo, buscando apoyo que no llegó. Sí, pero...
¿Y es cierto que usted le aseguró al señor Villena que podría ayudarlo a, digamos, renovar su vida matrimonial? Objeción, gritó el abogado de Rodrigo. Denegada, respondió el juez. Responda, señorita. Celia respiró hondo. Sus siguientes palabras sellarían su propia destrucción. Sí, le dije que su esposa embarazada era un lastre para su imagen profesional, que un hombre de su posición necesitaba una mujer más moderna a su lado. El murmullo de indignación recorrió toda la sala. Rodrigo se hundió en su silla. ¿Y le prometió usted un futuro juntos si él se divorciaba? Sí, incluso sabiendo que estaba embarazada. Celia vaciló. Marta la observaba con la tranquilidad de una cazadora que sabe que su presa está acorralada. Responda, insistió el abogado. Sí, susurró Celia. Pensé que el bebé no cambiaría nada. La sala explotó en murmullos de reprobación. El juez tuvo que pedir silencio. Una última pregunta, señorita Fuentes. ¿Por qué abandonó al señor Villena después de que perdiera su fortuna? Celia se puso roja como un tomate. La pregunta que había estado esperando y temiendo. Yo no... Es decir, es cierto que le dijo, y cito textualmente, ¿ya no eres el empresario millonario del que me enamoré? Rodrigo cerró los ojos. Incluso él había olvidado que esa conversación telefónica había sido grabada accidentalmente por el contestador de Celia. Sí, admitió Celia completamente derrotada. Pero no fue... Es todo, Excelencia. Celia bajó del estrado como una criminal. Rodrigo la miró con odio puro. Ella acababa de destruir cualquier posibilidad de que él conservara algo de dignidad en el proceso. Entonces, llegó el turno de Marta. Se acercó al estrado con la elegancia de una actriz de Hollywood, cargando a Julián, quien sonrió a los presentes como si entendiera la importancia del momento. Señora Villena, comenzó su propio abogado. ¿Puede describir cómo se sintió al descubrir la traición de su esposo? Devastada, respondió Marta con voz serena pero cargada de emoción. Pero no por mí, por mi hijo, por el hijo que crecería sabiendo que su padre eligió a otra mujer antes de que él naciera. Sus palabras resonaron en cada rincón de la sala. Varias mujeres del público se secaron lágrimas de los ojos. ¿Y cómo descubrió las cláusulas del testamento de don Julián? Mi suegro era un hombre sabio, sonrió Marta. Sabía que las fortunas atraen a personas sin escrúpulos. Por eso protegió legalmente a las verdaderas víctimas, las esposas leales y los hijos inocentes. El juez observó los documentos que tenía ante sí. Todo estaba en orden. Las cláusulas eran legales e incontestables. Señor Villena, se dirigió a Rodrigo. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Rodrigo se puso de pie tembloroso. Miró a Marta, a su hijo, a Celia y finalmente al juez. Solo que fui un idiota completo y que me arrepiento de cada segundo de los últimos 8 meses. El arrepentimiento no devuelve la dignidad perdida, replicó el juez, ni restaura la confianza rota. Después de 1 hora de deliberación, el juez dictó sentencia. Declaro el divorcio a favor de la señora Marta Villena. Confirmo que, según las cláusulas testamentarias de don Julián Villena, la custodia total del menor corresponde a la madre. El señor Rodrigo Villena tendrá visitas supervisadas únicamente si el menor, al cumplir la mayoría de edad, decide establecer contacto. Rodrigo se desplomó. Había perdido todo: esposa, hijo, fortuna, dignidad. Además, continuó el juez, declaro que la señora Villena tiene derecho a mantener el uso exclusivo del apellido familiar en su actividad empresarial. Marta se puso de pie, radiante. Había ganado todo. Cuando salían del tribunal, Celia intentó acercarse a Rodrigo una última vez. Rodrigo, podríamos intentar. Aléjate de mí, le gruñó él. Me has destruido completamente. Pero tú también me prometiste. Te prometí lo que creía que tenía. Ahora no tengo nada. Y tú tampoco. Celia se quedó sola en los escalones del Palacio de Justicia, llorando mientras los periodistas la fotografiaban como el símbolo perfecto del fracaso y la ambición mal dirigida. Rodrigo se perdió entre la multitud, un hombre destruido por sus propias decisiones. Y Marta subió a su coche oficial con pequeño Julián en brazos, rumbo a su imperio recuperado. La justicia había hablado, y había hablado alto y claro. 1 año después del juicio, Madrid había convertido a Marta Villena en una leyenda viviente.
La revista Forbes España la había nombrado Empresaria del Año, y su historia era estudiada en escuelas de negocios como un ejemplo perfecto de cómo la inteligencia y la paciencia siempre vencen a la traición y la ambición ciega. Era una tarde dorada de octubre cuando Marta presidía la inauguración del Hotel Villena Barcelona, el 10º establecimiento de la cadena familiar bajo su dirección. Pequeño Julián, ahora de 1 año y medio, jugaba en sus brazos con un sonajero de plata mientras los flash de las cámaras capturaban cada momento. «Señora Villena», preguntó una periodista de El País, «¿cómo se siente al haber multiplicado por 3 el valor de la empresa familiar en solo 2 años? Me siento como mi suegro esperaba que me sintiera», sonrió Marta, acariciando la cabecita rubia de Julián, «como una verdadera villena. Alguien que entiende que el éxito se construye con lealtad, trabajo y principios inquebrantables». Sus palabras resonaron entre los asistentes. Era una estocada sutil pero demoledora hacia quienes habían elegido el camino fácil de la traición. Mientras Marta brillaba en Barcelona, en Madrid ocurría una escena muy diferente. Rodrigo Villena trabajaba como empleado de mantenimiento en un hotel de tercera categoría, cerca de Atocha. Sus manos, que una vez habían firmado contratos millonarios, ahora limpiaban habitaciones y reparaban grifos estropeados. Su jefe, un hombre de 50 años que conocía perfectamente su identidad, se deleitaba humillándolo diariamente. «Villena, el váter de la habitación 237 está atascado. Y no olvides limpiar bien detrás del inodoro. Ya sabes que no tolero el trabajo mediocre de gente que ha perdido su categoría social». Rodrigo apretaba los dientes y obedecía. No tenía opción. Ninguna empresa respetable lo contrataría después del escándalo. Su nombre era sinónimo de traición y fracaso. Esa noche, mientras volvía a su estudio de Vallecas en metro, vio en el periódico que alguien había abandonado en el asiento la noticia de la inauguración en Barcelona. La foto de Marta, radiante y poderosa, ocupaba media página. «Marta Villena, de víctima a vencedora», rezaba el titular. Rodrigo cerró el periódico y cerró los ojos. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido por seguir sus impulsos más bajos. En Barcelona, Celia Fuentes vivía su propia versión del infierno. Trabajaba limpiando oficinas durante la madrugada, cuando nadie podía reconocerla. Su historia había circulado tanto por España que era imposible conseguir un trabajo decente en el sector privado. Vivía en una pensión miserable de las Ramblas, compartiendo baño con otros huéspedes permanentes que, como ella, habían tocado fondo. Sus antiguos amigos la habían borrado de sus vidas. Sus redes sociales estaban llenas de comentarios despectivos. Su nombre aparecía en blogs y foros como sinónimo de cazafortunas fracasada. Aquella noche, mientras fregaba los suelos de una oficina de seguros, vio en la televisión del hall la cobertura de la inauguración del Hotel Villena Barcelona. Marta aparecía en pantalla como una empresaria triunfante, hablando de valores familiares y legado intergeneracional. Celia se sentó en el suelo y lloró. Todo lo que había buscado destruir había salido fortalecido. Todo lo que había intentado conquistar se había convertido en cenizas. De vuelta en Barcelona, Marta terminaba la cena de gala en el restaurante del nuevo hotel. Don Esteban, ahora convertido en abuelo adoptivo de Julián, alzó su copa de champán. «Por Marta», declaró ante los 200 invitados. «Una mujer que ha demostrado que don Julián eligió bien a la guardiana de su legado. Y por pequeño Julián, que crecerá sabiendo que los valores no se negocian y que la lealtad siempre vence a la traición». Los aplausos fueron ensordecedores. Marta se puso de pie, con Julián dormido en sus brazos. «Gracias», dijo con voz emocionada. «Don Julián me enseñó que las fortunas van y vienen, pero el honor es para siempre. Y quiero que mi hijo crezca entendiendo que las decisiones tienen consecuencias. Que elegir el camino correcto, aunque sea difícil, siempre es mejor que elegir el camino fácil». Sus palabras fueron transmitidas en directo por varios canales de televisión. En toda España, miles de mujeres aplaudían desde sus casas. En Madrid, Rodrigo veía la transmisión desde el bar de su barrio, el único lugar donde podía permitirse una cerveza barata. Cuando Marta habló de las consecuencias de las decisiones, sintió como si le hubiera dirigido el mensaje directamente a él. Y tenía razón. En Barcelona, Celia apagó la televisión de la oficina y siguió fregando suelos. No podía soportar ver más.
Meses después, cuando Julián cumplió 2 años, Marta organizó una fiesta familiar en el hotel original de don Julián. Entre los invitados estaban todos los accionistas, empleados de confianza y amigos que habían apoyado a la familia durante la crisis. Durante el brindis, doña Mercedes tomó la palabra. Mi hija me enseñó que la verdadera fortaleza no está en vengarse con gritos o lágrimas, sino en demostrar día a día que la calidad humana siempre prevalece sobre la traición. Julián, ahora caminando con pasos firmes, se acercó a su madre con una sonrisa que iluminaba toda la sala. Marta lo alzó y le susurró al oído. Tu bisabuelo estaría orgulloso, pequeño. Has nacido en una familia que conoce el valor de las cosas importantes. Esa noche, mientras acostaba a Julián en su cuna de oro, la misma donde había dormido don Julián de bebé, Marta reflexionó sobre el año transcurrido. Rodrigo había aprendido que traicionar a quien te ama tiene un precio que se paga todos los días. Celia había descubierto que la ambición sin principios conduce a la ruina total. Y ella había aprendido que la paciencia, la inteligencia y la dignidad son las armas más poderosas que puede tener una mujer. Se dirigió a la ventana de su suite y contempló Madrid extendiéndose a sus pies. Ya no era la esposa traicionada que había descubierto un affair en un tablet. Era Marta Villena, empresaria, madre y arquitecta de su propio destino. Y por primera vez en 2 años, sonrió con la tranquilidad absoluta de quien sabe que la justicia no siempre llega rápido, pero siempre llega completa. El imperio Villena estaba en las manos correctas, para siempre. 5 años después, la brisa mediterránea acariciaba las cortinas de seda del despacho presidencial del Hotel Villena Valencia, el más nuevo y lujoso de la cadena. Marta, ahora de 41 años, revisaba los planos del próximo proyecto, un resort familiar en las Islas Baleares que llevaría el nombre de su hijo. Julián, de 6 años, jugaba tranquilamente en una esquina del despacho con bloques de construcción, creando hoteles imaginarios mientras tarareaba una canción que había aprendido en el colegio. Sus ojos claros brillaban con la misma inteligencia que una vez había caracterizado a don Julián, pero su sonrisa era toda de Marta, serena, confiada, invencible. Mamá, dijo Julián, sin levantar la vista de sus construcciones, mi profesora dice que somos una familia especial. ¿Por qué dice eso, mi amor? Porque aparecemos en los libros del colegio. Dice que eres un ejemplo de que las mujeres fuertes pueden superar cualquier cosa. Marta sintió una oleada de orgullo y emoción. Su historia se había convertido en material de estudio en universidades de toda Europa. El caso Villena se enseñaba como un ejemplo perfecto de cómo la paciencia estratégica y la preparación legal podían vencer a la traición más cruel. En el escritorio de Marta reposaba una carta que había llegado esa mañana. La reconoció inmediatamente. La letra temblorosa de Rodrigo. Era la tercera carta en 5 años. Las anteriores las había tirado sin abrir, pero esta vez, algo la impulsó a leerla. Marta, sé que no merezco tu perdón ni tu tiempo. Solo quería que supieras que todos los días pienso en el error más grande de mi vida, haberte perdido a ti y a nuestro hijo. He aprendido que el dinero se recupera, pero el honor jamás. Te veo en las noticias y me siento orgulloso de la mujer extraordinaria que siempre fuiste, aunque yo fui demasiado ciego para valorarlo. Espero que Julián crezca sabiendo que tuvo la madre más valiente del mundo. Rodrigo. Marta dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón. No por nostalgia, sino como recordatorio. Para ella, para Julián, y para todas las mujeres que un día podrían necesitar recordar que la traición no define a la víctima, sino al traidor. Su teléfono sonó. Era Carmen, ahora directora de Relaciones Públicas de Hoteles Villena. Marta, cariño, acabo de recibir una llamada increíble. La cadena CNN quiere hacer un documental sobre tu historia. Se llamará De las cenizas al imperio, la mujer que reescribió su destino. Marta sonrió mientras observaba a Julián construir un castillo perfecto. Acepta, dijo, pero con una condición, que el documental se centre en las mujeres que, como yo, se negaron a ser víctimas para siempre. Esa tarde, madre e hijo pasearon por la playa de Valencia. Julián corría entre las olas mientras Marta recordaba la mañana en que había descubierto la traición en aquel tablet. Parecía toda una vida atrás. Julián, ven aquí, lo llamó.
El niño se acercó con los pies llenos de arena y una sonrisa radiante. ¿Sabes qué aprendí cuando era más joven? Le preguntó Marta, arrodillándose a su altura. ¿Qué, mami? Que cuando alguien nos traiciona, tenemos dos opciones. Podemos llorar para siempre, o podemos demostrar que somos más fuertes de lo que esa persona pensaba. Julián la miró con seriedad, como si entendiera la profundidad de esas palabras. ¿Y tú qué elegiste? Elegí demostrarte a ti, a mí misma, y al mundo entero que una mujer con coraje no puede ser derrotada por nadie. Julián abrazó a su madre con esa intensidad que solo tienen los niños cuando sienten algo que no pueden expresar con palabras. Mientras regresaban al hotel, Marta pensó en Rodrigo, limpiando suelos en algún lugar de Madrid, y en Celia, trabajando en las sombras de Barcelona. Habían elegido la traición, y ahora vivían con sus consecuencias. No sentía odio hacia ellos, sentía algo más poderoso, indiferencia absoluta. Ellos habían sido un capítulo de su vida, pero ella había escrito el libro completo. Esa noche, mientras acostaba a Julián, el niño le preguntó, «Mami, ¿algún día tendré un papá?» Marta lo miró con ternura infinita. «Pequeño, tú tienes todo el amor que necesitas. Tienes a mamá, a la abuela Mercedes, al abuelo Esteban, a Carmen. Y cuando seas mayor, si quieres conocer a tu padre biológico, será tu decisión. Pero recuerda siempre, una familia no se define por quién está presente, sino por quién elige quedarse cuando las cosas se ponen difíciles». Julián asintió y cerró los ojos. Acurrucado contra el pecho de su madre, Marta se dirigió a la ventana de la suite presidencial y contempló Valencia iluminada. En algún lugar de esa misma España, millones de mujeres luchaban cada día contra sus propias traiciones, sus propios abandonos, sus propias batallas. Para todas ellas, Marta Villena había demostrado algo fundamental, que la dignidad no se mendiga, se conquista, que el respeto no se suplica, se gana, y que una mujer que conoce su valor es invencible. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de lo que se había convertido, no la esposa abandonada que descubrió una infidelidad, sino la empresaria que construyó un imperio, la madre que crió a un heredero, y la mujer que demostró que la justicia siempre llega para quienes saben esperarla con sabiduría. Marta Villena había reescrito su historia, y había escrito el final más perfecto de todos, el de una reina que nunca necesitó príncipe para gobernar su reino. ¿Tendrías tú el coraje de transformar tu mayor traición en tu mayor triunfo? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.